grabado muy fuerte, unos programas que están llamando la atención del público dominicano. El programa Trayectoria, donde la gente ha conocido la historia de Freddy Veras Goico, de las Corporé, de Socorro Castellano, de Nurín Sanjay, de los hermanos Rosario, Sonia Silvestre, me falta alguien, Milton Peláez, correctamente, ya lo dije básicamente todo. Esos. Ya básicamente son esos, y entonces nos ha distinguido realmente con ser parte de la trayectoria que él va a presentar el próximo domingo en el Canal 9. Bueno, no, parte no, vamos a contar la tuya. Yo pienso que contar tu trayectoria es contar la historia, la trayectoria del hombre más importante de los medios de comunicación. Tú le puedes bajar algo. Decía Luis Medrano, describiendo tu forma de animar, que tú tenías un poco de esas tres grandes figuras. Y no se equivoca. De hecho, vamos a ver quiénes reseñan y por qué en tu trayectoria esas condiciones que tú reúnes, encarnando algo así como... Tú sabes que yo me voy a ver, por ejemplo, yo estoy asustado, ¿verdad? No, asustado, me digo, pues yo no sé a quién es que este hombre ha entrevistado. Va a salir bonito, ¿por qué no? Porque además, como acuérdate que la frase de Guillermo Cordero. ¿Cuál es la frase de Guillermo Cordero? De que tú eres el único hombre que vive del cuento del que no se sabe ningún cuento. O sea que no podemos inventarnos los cuentos, no lo sabemos. Son cosas de la vida. Sí, esto es filigrana, eso es bordar bien. ¿Cómo es la cosa? Mira, una cosa, Juan Carlos, de verdad, quiero destacar, bueno, reiterarte las gracias por la distinción, pero de verdad yo creo que es una gran labor la que ha hecho Juan Carlos. Yo me atrevo a decir, y lo he comentado en círculos muy, muy personales, de que me atrevo a asegurar que tú has sido de los pocos productores, si no el único, que se ha preocupado como dejar esos documentos visuales a futuras generaciones. O sea, y no te lo digo por eso, acuérdate el famoso trabajo que hicimos de Jackie Núñez Rico, que luego fue punto de referencia, bueno, de hecho al día de hoy es un elemento de referencia para todo aquel que quiera conocer la figura de Jackie. Sí. Y se hizo, pero con un tiempo de anticipo. No lo hicimos para despedirse. O sea, no se hizo para despedirse o despedir a Jackie Núñez. Y luego cuando murió, óyeme, todo el mundo, no hubo, como te digo, no hubo otro archivo natural para ir a buscar datos que el que hizo Juan Carlos Albelo. Eso es la intención. Yo pienso, yo tengo muy buena memoria y la he aumentado viendo, leyendo, por trabajos y porque me place. Porque, por ejemplo, cuando trabajé con Nuria, parte del trabajo que me tocaba cuando era asistente de producción era ir a las hemerotecas y hurgar en los periódicos. Yo te voy a decir una cosa, y yo, bueno, creo que te lo comenté en el trabajo, y yo se lo he dicho muchísimo a mis amigos, a mis hijos, les digo mucho, que yo creo que lo más importante para uno estar en estas actividades, como en cualquier otra, pero cuando tú logras, cuando tú tienes ¿cómo te digo? Cuando tú tienes el trabajo de poder hacer asistente de producción y esto, porque eso te forma muchísimo. Sí, hay una formación. La oportunidad. No, cuando tú eres, por ejemplo, cuando eres multitask. Fíjate, por ejemplo, Juan Carlos, que trabajó con Nuria, que yo, que por ejemplo, que trabajé con Freddy, que tú estabas atrás, y te ponían a hacer mandado, mira, tienes que ir hasta el lado a buscar eso, y eso te va formando, te va haciendo y te hace una formación muy orgánica. Exactamente. O sea, tú entiendes los procesos desde la raíz hasta las cosas. Eso se llama el know-how. El know-how que tú lo vas adquiriendo en la medida en que tú lo vas conociendo. Eso ayuda muchísimo. Por ejemplo, Juan Carlos y yo hablábamos fuera del aire de la jornada de trabajo que él tiene que hacer para elaborar este trabajo. Dicho sea de paso, o sea, son jornadas de que Juan Carlos Hochi empieza a las 9 de la mañana y termina al otro día a las 10 de la mañana. O sea, son 20 horas, 24 horas sin descansar, editando, produciendo. Y eso es algo que la gente debe valorar. Sí, y la verdad es que la intención de este trabajo es de verdad, que quede. Aquí hay un proceso, que se ha dado un proceso social con respecto a la digitalización de la información. Aquí, cuando tú hablas bien, ¿oíste? Cuando para teorizar más bueno. A mí me gusta ver, yo estoy loco por vinear un día con él. Es bueno, porque él habla bonito. Pero bueno. Sí, bien. Él corre
mucho en la mañana. Yo lo Habla vi. conmigo. Yo lo conozco a Él todos. corre mucho maratonista, Pero bueno. pero él un día se sienta y habla bonito contigo. Seguimos. ¿Y tú sabes dónde le duro? ¿Dónde ¿A le dónde? duro? ¿A dónde? En los 80. Pregúntale todo lo que tú quieras. Él es como correr con una memoria La impresionante. farándula de las 80 se la sabe así, yo no entendí. Sí, el otro día Robert Sánchez me invitó a su programa, dije, ser farandulero por un día. Yo le dije, no, yo he sido farandulero toda mi vida. Y me resulta me lo digo con mucho orgullo, porque desgraciadamente la mayoría de los cronistas de espectáculos reniegan del término farandulero. Sí. Sin embargo, a mí me parece apasionante todo esto que pasa, todas estas, una frase muy de los 80 en los mentideros faranduleros. Eso me parece sabrosísimo. Le he escuchado mucho esa frase. Yo voy a decir verdad. ¿Quién hacía farandulería? Tu versión no lo sé. Espérate, farandulería, espera, ¿en qué programa? En radio, farandulería. Farandulería. Eso lo hacía farandulería. te voy a decir. Para los hombres lo llevé. Alci de la Rosa. No, farandulería lo hacía Papi Álvarez Castellano. No. O Ana María Arias. Ana María Arias. Ana María Arias. Ok. Era en la tarde, Ana María. Era en la tarde. Farandulería. Porque por la mañana el toque de queda era el panorama farandulero y algo más. Panorama farandulero y algo más. Que después venía el Betizún de la mañana. El Betizún de la mañana. Yo duré ahí 6 años. Pues ahí fue. Yo conocí a Hochi ahí cuando llegué al 82, la Y verdad. espérate, cuando tú llegaste al 82 de Cotuí. Y cuando yo vengo de Cotuí, yo vengo me voy más lejos. Te voy a decir la verdad. Del paraje La Sigua. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que yo he hecho como muchas cosas. Entonces la gente se acuerda más de las cosas que yo he hecho que yo. O sea, no sé. ¿Cómo fue la historia? No, entonces yo vengo con una cultura radiofónica porque yo oía radio prácticamente todo el día. En mi casa no había luz. Yo para ver televisión tenía que caminar una distancia que en ese momento era muy lejos. Después el otro día fui a Cotuí y dije, me toca correr 10 kilómetros, lo voy a correr allá cuando llegue. Sí. Y voy a ir a tal punto donde iba a ver televisión. Y voy a regresar. Me imagino que debe darme 5 y 5. Voy a con mi reloj, mi Garmin. ¿Cuándo ¿Con tu qué? Con mi Garmin. Honestamente. Sí, no, porque nosotros los ultramaratonistas tenemos que tener nuestros recursos. Coge ahí. El tirado de vaina. Pinceladitas. Y unos swings. Un día Juan Carlos me ve en el mirador, como con un bloqueador solar. Me dice, oye, y eso no se usa. Es spray. Ay, que tal día. ¿Sí o no? Sí, de verdad. Fue diferente todo. No, pero todo fue diferente. Entonces recuerdo que aquella distancia muy larga era 1,5 kilómetros. Oh, Dios. Pero sí oía mucha radio. Yo oía radio que venía de San Francisco de Macorís, que venía de Santiago, Radio Oro en Cotuí. Y cuando llego a la ciudad, pues también seguí con la misma cultura. Y entonces ya me meto a escuchar radio de adulto con 10 años. Y me encuentro con que el radito que había en mi casa, que era un radio de carro que habían puesto en una caja de madera. Ay, padre. Entonces, la emisora que más cogía, que cogía primero, eran todas AM la que cogía. Sí. Y ahí yo escuchaba A la onda musical. Onda musical. Entonces se comenzaba, después oía al psiquiatra en su hogar, en Radio Central años más tarde. Un país todo de lo demás. gente bruta. Sí, no, entonces yo he sido un seguidor de la radio toda mi vida porque me gusta, pero además quiero que todo esto comenzó cuando decía que en la digitalización de la información, nosotros las cosas grandes se hicieron cuando todo era análogo. Correcto. Y se quedó entre casetes de 3/4 y alguna que otra cosa en VHS. Entonces, la memoria nuestra desapareció y nadie la recuerda. Incluso a gente de mi edad, de cuarentones como yo tengo 43 años, yo les recuerdo cosas y se sorprenden de cosas que vivimos, se supone, generacionalmente juntos. Sí, bueno. Entonces, mi intención con Trayectoria es esa, es que, por ejemplo, la gente sepa que Hochi no llegó a Divertido por azar también. Es también la intención de dar ejemplos de trabajo. Aquí, sí, pero, aquí, lamentablemente, hemos llegado a un facilismo irresponsable que no valora el trabajo, que no valora el esfuerzo, que no respeta la trayectoria. Entonces, la trayectoria no se respeta por el simple hecho de que tú eres viejo. Hay que respetar tus acciones, hay que respetar tu enseñanza y tu aprendizaje también. Entonces, mi intención con Trayectoria llega a esos niveles. Es una intención de rescatar la parte positiva, la parte ejemplar de nuestros grandes héroes que han sido nuestros grandes ejemplos a nivel mediático. Y que vienen en un buen momento, porque hoy día
los ejemplos que hay son de conseguir las cosas de la manera más fácil posible. Más rápido. Entonces hay que dar un mensaje de que trabajando, teniendo una buena trayectoria, es que se alcanzan grandes Que metas. se trasciende además, o sea, entonces por eso escogimos a Hochi, porque hay que destacar que Hochi tuvo que levantarse temprano, tener un trabajo formal, No, es su pena, estar su pena. en en el corto de la promo lo dice Carlos T, cogió su pela. O sea, y tener que levantarse temprano, estar en un programa de radio, salir a trabajar en una naviera, mientras seguía con la intención de ser de trabajar en los medios de Y comunicación. sobre todo tener la capacidad y tener el bagaje ya para cuando la oportunidad llegara. Claro, pero además poca gente sabe que Hochi fue miembro de Acroarte, por ejemplo. Pero fino. Bien Cristian Jiménez. No. De la época de Está Manuel interesante. Sí, Pero mira, interesante hay algo muy, muy bueno que tú has dicho, Juan Carlos, y yo quiero que tú me verifiques una información. Y es eso de la digitalización de la información. No he ido, pero me cuentan que en el Archivo General de la Nación se ha hecho un trabajo importante en ese sentido. Sí, se ha hecho un trabajo. Todavía queda mucho por hacer. Deberían asignar más recursos, porque, por ejemplo, solo uno de los fondos donados, colocados en el Archivo General de la Nación tiene 800 casetes de 3/4. Wow. Y eso es un trabajo que tú no te lo puedes imaginar. O sea, es un trabajo pesado en el que tú tienes, yo por ejemplo, que tengo ya por suerte el patrocinio, la colaboración del Archivo General de la Nación, yo tengo que sentarme durante horas a recibir cajas, la suerte que por lo menos en este caso me lo dan limpio, porque he tenido otros casos en los que tengo que buscarlo, limpiarlo yo. Sí. Entonces ya me lo dan limpios y secos, porque otra cosa es el hongo con la humedad. Y peligroso. Muy peligroso, hay que cubrirse. Entonces, aquí estamos hablando de que con los pocos recursos que tiene el archivo, pues sí está tratando de organizar la memoria análoga, audiovisual de la República Dominicana. Porque yo, por ejemplo, a mí el otro día me contactó alguien del Partido Reformista Social Cristiano que tenía unas 900 horas de discurso del doctor Balaguer y me pidió que le cotizara el digitalizar eso y salía por alrededor de 600,000 pesos. ¿De cuánto? De 600,000 Es pesos. caro. Wow. Sí. O sea, es un dinero que trabajo. no cualquiera tiene, no son 3 centavos. No, yo te voy a decir, yo en estos días traté de hacer eso con los VHS que yo tengo en la casa, porque tengo ahí información de mis hijas pequeñas y eso, digo yo, eso así finalmente se va a dañar. Sí, sí. Entonces lo que empecé a hacerlo yo mismo, pero eso es un trabajo enorme. No, pero yo te puedo decir que, por ejemplo, pasa que yo tengo 3 máquinas 3/4, una máquina VHS, Wow. 2 DVD, y estoy buscando, y estoy localizando una máquina Betamax porque he encontrado algunos materiales en Betamax. Wow. Y por Betamax. ejemplo, pasa que yo meto un casete a una 3/4 y oro. O sea, yo oro para que sirva, para que no me ensucie la cabeza. Sí, ya yo sí. sé limpiar cabeza, yo sé lo que Cada un 3 pre-roll. minutos hay que limpiarla. Sí, entonces yo tengo que el pre-roll lo sé No, sacar. es un y trabajo, limpiar. es un trabajo. Es 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 fuerte. un trabajo artesanal. Pero, y que- pero es un gran trabajo, pero te reitero, Juan Carlos, que eso reditúa en su momento, porque Importante. definitivamente es la historia, Sí, sí, además la idea es que ustedes, las grandes figuras del espectáculo, porque no solamente me voy a limitar a los comunicadores, pero las grandes figuras del espectáculo se queden, la gente pueda accesar a sus historias desde sus computadores, porque no tienen esa oportunidad, no existe ese documento. O sea, como decía, la imagen se hizo digital, pero no nos alcanzó el tiempo o el dinero para que de alguna forma eso se mandara y se llevara a la diferente forma que se archiva online hoy día, YouTube y cualquier otra forma. O sea, que de verdad esa es mi intención, Qué bueno. que la gente nueva y que el mundo entero vea que aquí se ha hecho muy buenas cosas. Cuando aquí se hacía televisión antes, y Hochi sabe que cuando comenzó a trabajar con El Gordo y que tuvo en De Noche y todo lo demás, el trabajo era se editaba casi con los dedos, o sea, casi se pegaba la imagen, ¿sí o no, Ay, Hochi? Cierto. O sea, Y en la radio también, en la radio, editar era con una gilet, o sea, con una cintica, una gilet, No me y lo lo hagas. pegan, sí, con un tape, por ejemplo, para pegarlo. Esa No, era la edición. y se hacía así Ay, mismo, o sea, Dios. había momentos en que tú tenías que
O sea, para tú, por ejemplo, hacer algunos efectos, algunas disolvencias, tú tenías que medir el tiempo para tú poder darle un cerebro. Y era físico, o sea, tú oías el sonido de los metales y la imagen se unía y si no te Por funcionaba. ejemplo, mira, las grabaciones de antes, por ejemplo, de esos discos que ustedes oyen de orquesta y todo eso era con la orquesta en el estudio. Sí. Si se dañaba algo, había que echarlo todo para atrás. Y ahora tú puedes No se grabar un mezclaba. disco. Con canales. No, que tú Por instrumento. Óyeme, que tú grabas un disco y tú no ves los músicos, tú no ves a nadie. No, nada más. sí, Ven ya a lo montar la sabes. voz. Más aún, Ya tú lo puedes sabes. comprar los instrumentos online. Sí. O sea, por ejemplo, hay una persona que me da servicio para mis producciones, en la que él me dice, por ejemplo, yo le digo, yo quiero hacer tal cosa, y él me dice, bueno, podemos comprar este instrumento y este instrumento. O sea, hay que comprar ya los acordes. Son bancos que hay. Bancos que tú compras 5, 6, 7 dólares y tú compras banco y tú armas tu arreglo. O sea que a ese nivel, sin embargo, nuestra historia está puesta de una manera muy espontánea, de una manera no contada, sino lanzada al aire. A través de YouTube tú te encuentras con que tú ves uno que otro video del show del mediodía, uno que otro video del gordo, pero puesta, lanzada al aire, no contada con un criterio de una historia que fue importante. Excelente. Juan No, Carlos, Juan Carlos, te confieso que me encanta oírte No, hablar. a mí me encanta. Mirándolo así. Uno como que se queda bien. Él tiene un alto nivel didáctico. Sí, Todito. Como que atrapa, como. Él te atrapa cuando te habla. Hay que hablar con Juan Carlos. Hay que hablar con Juan Carlos. Tenemos que hablar. Juan Carlos, gracias, mi hermano. De verdad, ya lo Pero sabes. perdón, hay que recoger a la gente que tú, El que, bien, el el sa- que no Claro. conozca tu Ahí historia está la completa, historia, ahí está la historia, ahí está la promo. Ahí que está lo la promo. ponga a las ahí 6 está de la- la tarde el domingo. Bueno, a las 6 de la tarde, el domingo, trayectoria. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos Albelo. Trayectoria. Fuimos a todos los canales de este país. Y en todos nos dijeron que no. Y me hizo un fojochi. ¿Quiénes son estos carajos? Que la chule lo que dice lo dice. Que fuera Hochi en femenino para competir con él. Trayectoria. Que no es el de la televisión o el de la radio. No conozco a nadie como él. Yo lo dejo. ¿Cree que yo lo pueda hacer Trayectoria. ahora y que tú lo puedas ver? Trayectoria. Domingo 6 de la tarde por Color Visión. Te pago, te